Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez a Mundo Misterio. ¿Puede una mariposa agitar las alas en México y provocar un huracán en China? Esta es la cuestión que planteaba Edward Norton Lawrence en 1963, un meteorólogo y padre de la teoría del caos. El efecto mariposa se produce cuando un pequeño cambio en una situación inicial provoca unas consecuencias desmesuradas en comparación con lo ínfima que fue aquella primera alteración. El ejemplo de la mariposa y las ventiscas puede resultar exagerado, pero de hecho, los huracanes se generan a partir de una leve brisa a miles de kilómetros, que va cogiendo fuerza lentamente como si fuera una bola de nieve rodando cuesta abajo. El efecto es aplicable en la vida real y se produce con mucha frecuencia, tanto a nivel personal como histórico. Pequeños actos de individuos a priori insignificantes que pueden alterar el curso de la historia de toda la humanidad, ya sea para bien o para mal. Estos son 10 casos del efecto mariposa que han alterado la historia. El número 10. Alexander Fleming y la penicilina. En 1928, el científico escocés Alexander Fleming dejó su trabajo en un laboratorio para irse de vacaciones un mes. Al volver, se encuentra con un cultivo de una peligrosa bacteria contenido en un pequeño disco de cristal para realizar experimentos. Se ha contaminado con moho. En vez de tirar el disco, decide guardarlo para echarle un vistazo más tarde. Al investigarlo, se da cuenta de que el moho ha matado a todas las bacterias, descubriendo la penicilina y cambiando la historia de la medicina. Salva indirectamente millones de vidas. Este efecto mariposa jugó un papel importante en la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento de Fleming se publicó en una revista científica británica, artículo que fue ampliamente ignorado durante los siguientes 10 años, hasta que la publicación cayó en manos de Howard Walter Florey, un farmacólogo patólogo australiano que demostró en la Universidad de Oxford la efectividad de la penicilina y sus aplicaciones, como por ejemplo curar las heridas infectadas de un soldado. Cuando Inglaterra entró en guerra contra el Reich, el país no está en condiciones para producir en masa el nuevo medicamento. La fabricación se realiza en Estados Unidos. Para cuando se produce el desembarco de Normandía, el día D, los médicos aliados cuentan con un amplio suministro de penicilina, mientras que los alemanes no disponen de antibióticos. Las consecuencias es que 1 de cada 6 soldados del Reich morirán por heridas infectadas, mientras que las tropas aliadas bajaron la mortandad de 1 a 25 por la misma causa, reduciendo los periodos de convalecencia a unas pocas semanas. Número 9. Calzadas romanas y los primeros cohetes espaciales. Cuando se lanzó la carrera espacial a mitad del siglo XX, los diseñadores de cohetes espaciales se encontraron con una contrariedad inesperada. Los propulsores no podían superar el ancho de 1,46 m o 4 pies y 8,5 pulgadas. ¿Por qué no? Porque para transportar los cohetes desde la fábrica hasta las bases donde se lanzaban las primeras naves espaciales había que utilizar un ferrocarril. Los dos principales impulsores de las carreras espaciales fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. En los Estados Unidos, el ancho de vía estaba basado en los estándares británicos, 4 pies y 8,5 pulgadas. En Rusia, tradicionalmente las vías eran de 5 pies, pero cuando se lanzó la carrera espacial, habían adoptado el estándar similar de 4 pies y 11 pulgadas. El problema para fabricar cohetes de mayor tamaño era que al transportarlos por ferrocarril, de haber sido más anchos los vagones, no habían podido atravesar los túneles en la vía de los trenes hasta las lanzaderas espaciales, al construirse estos ajustados al ancho de vía. Cuando los británicos establecieron su red de vías ferroviarias, basaron el ancho de vía estándar en el ancho convencional de las carreteras inglesas, 4 pies y 8,5 pulgadas. Las primeras carreteras inglesas de las cuales tomaron la medida fueron construidas por el Imperio Romano cuando ocupó Britania a partir del año 43 a.C. El ancho más común de las calzadas romanas en Inglaterra era de 4 pies y 8,5 pulgadas, con el fin de tener espacio suficiente como para que pasen 2 caballos a la vez. En consecuencia, los cohetes espaciales del siglo XX no podían ser más anchos que el trasero de 2 caballos juntos en el siglo I a.C., a causa de un efecto mariposa causado por los romanos.
Número 8. Salvados del 11 de septiembre por un efecto mariposa. Durante el ataque de las Torres Gemelas del World Trade Center el 11 de septiembre del 2001, hubo mucha gente que se salvó por los efectos mariposa menores. Hubo quien llegó tarde a trabajar o algunos otros que salieron del edificio por diferentes motivos. Josephine Harris, una contable que trabajaba en el piso 73 de la primera torre impactada, se había medio roto una pierna en un accidente de coche días antes, desatando un efecto mariposa casi imposible. Al empezar a evacuar la torre por las escaleras, el dolor de la pierna estaba haciendo descender muy lentamente, lo cual a priori la condenaba, ya que la torre 1 iba a desmoronarse poco después de la torre 2 en cuestión de minutos. Subiendo las escaleras, una escuadra de bomberos liderada por el capitán Jay Jonas se toparon con Josephine Harris, ya casi incapaz de moverse. Los bomberos, que no la abandonaron, siguieron ayudándola a bajar hasta la cuarta planta. En este piso, Harris caía de nuevo al suelo agonizante de dolor y pedía a los bomberos que la dejasen allí y se salvasen. Los bomberos se negaron, quedándose con ella hasta que se recuperase la fuerza para continuar el descenso. Entonces empezaron a escucharse unos golpetazos ensordecedores. Eran los pisos superiores que habían empezado a desmoronarse sobre sus cabezas. Los bomberos se agazaparon rezando sus últimas oraciones y, al terminar los golpes, seguían todos vivos. Se había producido un efecto matemático casi imposible. La cantidad de escombros procedente de los pisos superiores era tal que se había acumulado alrededor de la base de la torre, alcanzando una altura superior a los 4 pisos y a las escaleras que estaban junto en el centro de la torre. En el vuelo de las escaleras del 4.º piso se había formado una cavidad hueca sobre la que no se cayó el material, sino que se fue hacia los costados de la torre. Nadie por debajo ni por encima que estuviese en las escaleras o en el lobby de la torre logró salir vivo. De no haberse partido la pierna unos días antes, Josephine Harris tal vez hubiese logrado salir de la torre antes o no, pero la escuadra de bomberos hubieran seguido subiendo las escaleras y habían perecido todos. Número 7. Cinta aislante y el Watergate. El 17 de junio de 1972, la administración de Richard Nixon había enviado espías al Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, la sede del partido opositor, a sustraer documentación. Para que no se les cerrasen las puertas a lo que habían forzado la cerradura, los agentes pegaron cinta aislante en los pestillos. Podían haber puesto un trozo de papel, un chicle, pero no. Efecto mariposa. El guardia de seguridad Frank Wills, realizando su ronda matutina por el Watergate, ve cinta aislante en una puerta. Al principio pensó que la había colocado algún empleado y la quitó. Al pasar de nuevo, vuelve a ver la cinta aislante en la misma puerta. Entonces llama a la policía y las autoridades detienen infraganti a 5 ladrones. En un primer momento, la oficina de Nixon intentó tapar el asunto, pero durante los siguientes años, entre 1972 y 1974, la prensa siguió desarrollando la noticia, demostrando la implicación directa de Richard Nixon en el escándalo de Watergate, que terminó por provocar la dimisión del presidente de Estados Unidos. Número 6. El Titanic. Durante el hundimiento del Titanic se produjeron numerosos efectos mariposas, como la orden del capitán de seguir viajando a toda máquina por la noche o el telegrafista cortando los mensajes del SS Californian advirtiendo que estaban en medio de un campo de iceberg. Un efecto mariposa menos comentado es el de David Blair, un marinero novato que había participado en las primeras pruebas de navegación como vigía. En el viaje inaugural, alguien decidió reemplazarle en el último momento por otro marinero más experimentado, Henry Wyatt. Al abandonar la nave apresuradamente, no solo salvaba su propia vida, sino que se le olvidaba devolver las llaves que abrían el armario en el puesto de vigilancia donde se guardaban los binoculares de observación. Tras el accidente, uno de los vigías que estaba de servicio durante la colisión del barco con el bloque de hielo, Frederick Flick, declaró que no había podido abrir aquel armario y que de haber dispuesto de los binoculares, seguramente habría divisado el iceberg que hundió el Titanic con suficiente antelación como para esquivarlo. El resultado, 1.517 víctimas y cambios en la arquitectura marítima
como la instauración del doble casco que siguen vigente. Número 5. El accidente de Chernóbil. La catástrofe de la central nuclear de Chernóbil se podría achacar al diseño defectuoso del reactor RBMK-1000, incumpliendo normas básicas de seguridad. También tuvo lugar un efecto mariposa desatada por Anatoly Dialov, un ingeniero jefe adjunto de la central nuclear de Chernóbil, supervisor de la malograda prueba de seguridad que resultó en el accidente de la planta. Anatoly Dialov se podía haber quedado en la cama aquel día y el mundo había seguido igual. Todas las decisiones que provocaron el accidente fueron tomadas o aprobadas por este individuo. Las consecuencias fueron devastadoras, unas 100 muertes inmediatas, entre 4.000 y 27.000 muertes a mediano plazo. Hay quienes estiman que hasta 93.000. Más de 49.000 evacuados de Pripyat lo perdieron todo. Miles de personas con las vidas arruinadas por enfermedades derivadas a la radiación y defectos de nacimientos. La caída soviética permitió la reunificación de Alemania y el fin de la Primera Guerra Fría. Número 4. La caída del muro de Berlín. La caída física del muro de Berlín se atribuye al efecto mariposa causada por el portavoz del Partido Comunista de la República Democrática Alemana, Günther Schabowski. El 9 de noviembre de 1989, Günther tenía que intervenir en un programa de televisión para anunciar que la RDA iba a permitir a los alemanes del Este visitar la República Federal, realizando una solicitud que tenía que ser aprobada. Al portavoz le pasaron un guión con lo que tenía que decir, pero el párrafo estaba redactado de forma confusa. Schabowski procedió a leerlo, palabra por palabra, de forma que lo único que entendió la mayoría de los oyentes fue la primera frase: el gobierno ahora autoriza la libertad de viajar. Esta noticia corrió como la pólvora, provocando que miles de alemanes del este acudiesen a cruzar los pasos fronterizos. El mismo día 9 por la tarde, decenas de berlineses empezaron a demoler el muro a martillazos. Número 3. El estallido de la Primera Guerra Mundial. Cuando el heredero del imperio austrohúngaro, Franz Ferdinand de Austria, decide casarse con la condesa Sophie Chotek en el año 1900, se dispara el primer efecto mariposa. Los condes no pertenecían a las familias reales que habían reinado en Europa. Eran considerados como nobles menores y el rígido protocolo real austrohúngaro dictaba que el heredero no podía atender a ceremonias oficiales con su esposa ni ser visto en público con ello, salvo en contadas excepciones. Como no había problema con ser visto junto a su mujer, el heredero decidió dar un paseo en coche descapotable por las calles de la capital, Sarajevo. Con la capota abierta, era un blanco fácil. Un anarquista implicado en movimientos nacionalistas serbios se estaba comiendo un sándwich en un restaurante, justo enfrente de un atasco de tráfico que había hecho detenerse el coche de Ferdinand. El asesino, Gavrilo Princip, no lo pensó dos veces, corrió hasta el vehículo y vació un cargador, matando a la pareja real. La acción inicial del Imperio Austrohúngaro fue exigir a Serbia que pidiera disculpas. Las autoridades serbias, al no estar implicadas directamente con el magnicidio, se negaron a disculparse. Segundo efecto mariposa. Austria declara la guerra a Serbia. Rusia, que es el principal aliado de Serbia, le declara la guerra a Austria. Alemania, aliado histórico de Austria, declara la guerra a Rusia. Inglaterra y Francia, aliados de Rusia, declaran la guerra a Alemania. De esta forma se conformó la Triple Entente y los poderes centrales, estallando así la Primera Guerra Mundial. Número 2. El soldado Henry Tandey, que decide no disparar a Adolfo Hitler. Durante la toma del pueblo francés de Marcoing por parte de las tropas inglesas en septiembre de 1918, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes se abatían en retirada cuando el soldado Henry Tandey apuntó con su rifle a uno de los alemanes que huía. Era nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Obviamente este no lo sabía. Entonces se dio cuenta de que aquel alemán estaba herido y decidió no abatirlo. Adolfo se percató del acto, le miró e hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza.
Henry Tandey acabó la Primera Guerra Mundial habiendo recibido la mayor condecoración británica, la Cruz Victoriana, y su imagen se utilizó para publicar un póster de propaganda de guerra. 20 años después, en 1938, el primer ministro británico Neville Chamberlain se entrevista con Adolfo en su refugio alpino en Benford, Alemania. Al entrar en el despacho, Chamberlain se sorprendió de que Adolfo tuviese enmarcado en la pared el póster del soldado Tandey. Al preguntar por la razón, Adolfo respondió que aquel soldado le había salvado la vida. Ese hombre estuvo tan cerca de matarme que pensé que nunca volvería a ver a Alemania. La providencia me salvó de un fuego tan diabólicamente certero mientras esos chicos británicos nos apuntaban. Entonces Tandey pasó a la historia no como el soldado receptor de la Cruz Victoriana, sino como el hombre que no mató a Adolfo, creando un efecto mariposa monumental. De haber apretado el gatillo, el Führer habría caído en la Primera Guerra Mundial, nunca habría ascendido al poder y los alemanes no habrían iniciado la Segunda Guerra Mundial en Europa, causando 20 millones de víctimas y el Holocausto. Número 1. Cleitus el Negro salva la vida de Alejandro Magno. Cleitus era el oficial del ejército macedonio que se había ganado el apelativo de El Negro para diferenciarlo de otro oficial al que llamaban Cleitus el Blanco. Durante una de las primeras batallas que libró Alejandro Magno para establecer su imperio, la batalla de Granicus, que fue en 334 a.C., el general recibió un golpe de hacha en la cabeza que lo dejó aturdido. Un persa se abalanzó por la espalda para rematar a Alejandro. En el último instante, cuando estaba a punto de darle la estocada final, apareció Cleitus el Negro, cercenando de un salto el brazo del persa a la altura del hombro. Cleitus salvó la vida del general en el último segundo, a la vez que se disparaba un efecto mariposa. Retirar a Alejandro Magno de la historia había afectado a la sociedad occidental durante siglos. Si Alejandro Magno hubiese muerto, había sido considerado un necio griego por enfrentarse a los persas en condiciones de inferioridad numérica. No le habría arrebatado su imperio, no habría conquistado Egipto, no habría existido la dinastía Ptolomea egipcia y Cleopatra no habría sido la reina. Sin Alejandro Magno, hasta la propia existencia de Jesucristo habría sido diferente, ya que las guerras civiles de Judea se produjeron por enfrentamientos entre hebreos tradicionales y hebreos helenizados. La Biblia habría sido escrita de forma diferente y puede que los textos nunca se hubiesen traducido al griego clásico. Al salvar la vida del general, Cleitus el Negro también firmó su propia sentencia de muerte, ya que Alejandro lo mató en una pelea entre borrachos 6 años después. Así que ya sabes, una pequeña acción puede hacer una gran diferencia en un futuro. Esto debido al efecto mariposa. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para nuevos videos en Mundo Misterio.